Me gusta mucho el final de la película Pedro y Pablo. En una de las últimas escenas de la película se mira cómo Pablo está llegando a la ciudad de Roma, preso por los romanos, pero varios hermanos de la ciudad de Roma salen a recibirlo como un héroe. Eso es espectacular para mí porque en realidad la misión del apóstol Pablo era tan grande y él escribió a los hermanos en la carta de Romanos que él quería visitarlos en algún momento, había hecho muchas oraciones a Dios para poder estar con ellos. Y al fin, de cualquier forma, se le daba la oportunidad de visitar a los hermanos en Roma. Eso fue espectacular, esa escena es muy linda porque se mira cómo el trabajo del apóstol Pablo era estimado a nivel mundial. Cuando Pablo recibió el evangelio y el encargo de proclamarlo, se dio cuenta de la grandeza del mensaje del evangelio. Por eso dedicó más de 30 años de su vida a predicar sobre la cruz de Cristo, y al final nosotros sabemos por la Biblia y por la historia que Pablo entregó su vida por la predicación del evangelio. Es que el mensaje que él tenía era un mensaje muy grande, muy importante, y por lo tanto se dedicó en cuerpo y alma a proclamarlo. Ahora, ¿por qué Pablo se entregó de esa forma a la predicación del evangelio? Me hago esa pregunta. Y también me hago esta otra pregunta. ¿Cómo entendemos nosotros el evangelio? ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe? Vivimos el evangelio, nuestra fe, al igual que lo hacía San Pablo. La manera en que él se entregó a la predicación, dio su vida por la gente, por la causa de Cristo, es la misma forma en la que nosotros estamos observando y viviendo el evangelio a diario en nuestra vida. Veamos lo que él escribió en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17. Dice el apóstol San Pablo así, escribiendo a los hermanos en Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita por fin ir a visitarlos si Él así lo quiere. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así, su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros, gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir para allá a anunciar esta buena noticia como ya lo he hecho en otros lugares para que muchos crean en Jesús. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo, no importa que sepan mucho o sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. No me avergüenzo de anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Palabra de Dios. Mire qué bonito lo que está escribiendo el apóstol San Pablo aquí. Los hermanos escucharon el evangelio y fueron convertidos. El evangelio los transformó, porque el versículo 8 dice de esta forma: en todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Mire, la manera en que llegó el evangelio a los hermanos en Roma hizo que estas personas se convirtieran de todo corazón, y lo que pasó fue que ellos tomaron fama en toda esa región, y al apóstol Pablo le habían llegado las buenas noticias de que los hermanos eran famosos por vivir su fe. Y yo me pregunto, ¿qué cambios ha generado el evangelio en su vida?
en usted, hermano, en mí, en todos nosotros que somos miembros de esta congregación. ¿Qué fama tiene usted en su vecindario, en su casa, en su trabajo? Recuerde, por favor, que probablemente la única Biblia que sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo han leído o van a leer es su conducta. Por lo tanto, usted y yo tenemos que presentar que el Evangelio realmente nos ha impactado, ha hecho un cambio en nuestra vida. Para mí es curioso muchas veces cuando visito algunos hogares que los familiares de los hermanos me digan: venga para acá, le tengo quejas de este hermano, de esta hermana. Es feo, porque los primeros a quienes nosotros tenemos que impactar es a los miembros de nuestra familia. Entonces es curioso escuchar la queja de los familiares de algunos hermanos. No debe ser así, porque nosotros tenemos que demostrar que el Evangelio ha hecho un cambio en nuestra vida. Lo que Pablo escuchó de los romanos fue un gran testimonio de conversión. Eran famosos por vivir la fe en Cristo Jesús. ¿Qué hace famosa nuestra congregación? ¿Es reconocida la Iglesia de Cristo en las Agüitas entre las demás congregaciones de la Iglesia de Cristo? ¿Cuál es la característica que nos distingue? ¿Qué es lo que los hermanos comentan? ¿Por qué es que la iglesia se ha hecho reconocida ante otras personas? Ante la vecindad, ante la comunidad de las iglesias. ¿Qué es lo que distingue a la Iglesia de Cristo? Los hermanos en Roma se habían distinguido porque eran obedientes al Evangelio. El pastor, que era Pablo, un pastor de corazón, quiere siempre fortalecer la iglesia. En mi experiencia como predicador he conocido muchísimos hermanos en muchos lugares. Ustedes saben que viajo mucho. Esta semana me toca salir a otro país de Centroamérica. Y en mi recorrido desde muchos años atrás he conocido congregaciones, he conocido hermanos, he conocido gente espectacular por la bendición de Dios. Es un privilegio para mí. Es una oportunidad que no muchos hermanos la tienen en Nicaragua o en otros lugares, pero gracias a Dios el Señor me ha bendecido con esa oportunidad. He conocido hermanos espectaculares, grandes personas de fe. Y saben una cosa, hermano, cuando uno recuerda a esas personas, lo que hace es orar por ellos, recordarlas con cariño, con amor, con aprecio, recordar cuando estuvo allá y conoció a la hermana fulana de tal que le contó un problema, una necesidad, recordar a aquel hermano, por ejemplo, cuando yo fui a Cuba en el 99, allá conocí a uno que yo considero un apóstol de la Iglesia de Cristo ahí en Cuba, el hermano Manuel Manrique, un hombre que hasta su último día fue fiel en la iglesia a su fe. Yo me acuerdo que una vez Timothy Archer me estaba contando que él le estaba dando un reporte al hermano Manuel Manrique, que ya estaba ciego, ya no podía ver el hermano. Y me dijo el hermano Timothy que él estaba dando un reporte, le estaba diciendo cómo se habían convertido algunas personas en una campaña donde él había predicado. Y el hermano Manrique dice, gozaba con esas noticias como si estuviera escuchando un partido de fútbol. Ustedes saben, cuando nosotros estamos viendo algo que nos entusiasma, estamos gritando, gol, esto y lo otro. Ese entusiasmo lo tenía el hermano Manrique. Hace poco miré un video donde el hermano Manrique está rodeado de un grupo de hermanos que están cantando. Porque ellos pensaban que ya Manrique iba a partir con el Señor. Pero fue hermoso verlo a él también cantar. Todavía me acuerdo de la fe de la hermana Fenicia, una mujer que nosotros conocimos en otra congregación. El hermano Carlos Baltodano me dijo a mí, hermano Bruno, la hermana Fenicia ya está por morir. Quisiera que vos me acompañaras, que oráramos por ella. Hermano, cuando yo llegué a visitar a esa enferma, esa mujer que ya estaba a punto de partir con el Señor, tenía un tanque de oxígeno y prácticamente estaba sin conocimiento. Estaba rodeada de algunos hermanos. Yo llegué, traté de saludarla, por supuesto ella no me reconoció, ya estaba muy mal, pero me impresionó mucho cuando yo hice una oración por esa mujer, la encomendé al Señor,
pedí sus bendiciones sobre su vida, etcétera, etcétera. Todo lo que uno hace tratando de pastorear un alma que está a punto de partir. Y al final, cuando yo dije amén en mi oración, me sorprendió mucho cómo aquella mujer, en semejante dolor, semejante sufrimiento, en la agonía del cáncer que tenía, pronunció un fuerte amén. Me quedé sorprendido porque a pesar de la condición en que se encontraba, estaba consciente de su fe. Fue una persona que vivió el evangelio hasta los últimos momentos de su vida. Nosotros también, como los hermanos en Roma, tenemos que ser famosos porque vivimos hasta el último momento el evangelio de una forma experimental. La transformación que Pablo experimentó después de ser un perseguidor de la iglesia a amar a los hermanos que perseguía, demuestra, indica que ese mensaje, el mensaje del evangelio, es un mensaje de poder. Porque si antes este hombre estaba persiguiendo a las personas, pero ahora amaba a esas personas, les predicaba a las personas y estaba entregando su vida por esas personas, eso quiere decir que ese mensaje que él recibió era un mensaje sumamente poderoso, capaz de cambiar la vida. Si usted está viniendo a la iglesia y todavía no ha cambiado su vida, tiene que registrarse, porque el evangelio, cuando lo creemos y lo practicamos, cambia, transforma a las personas. Como el evangelio es poder de Dios para la transformación del ser humano, se hace necesario que nosotros compartamos el evangelio con todos aquellos que amamos. Las palabras de San Pedro me conmueven mucho cuando él dice así en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y escuche cómo cierra el apóstol Pedro este mensaje. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todas las personas que han gustado, que han saboreado el evangelio, desean como niños recién nacidos la palabra de crecimiento, de transformación, de desarrollo. Solo el que ha comprendido el evangelio lo disfruta y lo comparte. Para mí es un gran gozo que gran parte de mi familia esté aquí con nosotros compartiendo la comunión. Todos ustedes saben que me convertí a los 16 años. Vuelvo a ver atrás estos 31 años y digo, qué espectacular lo que ha pasado. Compartir el evangelio con otros es imprescindible. Si yo fuera usted y hubiese miembros de mi familia que no son convertidos, estaría angustiado. Porque si esas personas murieran en este momento, ellas se irían al infierno. Y probablemente usted también por no comunicar la palabra del evangelio. Es importante que todos nosotros entendamos que este mensaje es poderoso y por poderoso tenemos que compartirlo para que la gente también gocen de esta bendición. El evangelio, mis hermanos, es para todos. Dice el apóstol San Pablo lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire qué interesante. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora por medio del Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Hay un misterio que Dios ha compartido con los apóstoles y con los profetas. Y este es el plan secreto, este es el misterio. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. ¿Qué les parece? En otras palabras, el mensaje que nosotros hemos recibido y en el cual vivimos era un secreto, era un misterio. Es fabuloso que ahora ese misterio, ese secreto, ese mensaje haya sido entregado a nosotros y ahora nosotros seamos parte del pueblo de Dios.
Eso tiene que causarnos una alegría, una sorpresa, tiene que causarnos una conmoción de dicha, de gozo, de alegría, si logramos comprender de qué se trata. El evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvación y conversión de todos aquellos que creen. Mire, le quiero contar algo muy sencillo. Buscando algunas imágenes de cristianismo en internet, encuentro, por ejemplo, que cuando yo pongo cristianismo, ¿sabe qué me aparece? ¿Sabe qué me aparece cuando pongo cristianismo ahí en internet? Me aparece gente así, mire. Me aparece gente así. Me aparece gente en la iglesia. Eso no es cristianismo, hermano. Eso no es cristianismo. Aquí todos somos cristianos. ¿Quién dice una mala palabra aquí? ¿Quién se porta odiosamente aquí? ¿Quién hace cosas desaforadas aquí? Nadie. Todos en el templo somos grandes creyentes, grandes cristianos. Eso no es cristianismo. El cristianismo no es el que se vive en el templo. El cristianismo verdadero, el del evangelio, es el que yo llevo a mi casa. Es el que yo llevo al trabajo. Es el que yo llevo allí en la calle donde estoy. Ese es el cristianismo, la vida práctica, diaria. Cómo siento, cómo me comporto, cómo hablo, cómo pienso, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, eso es el cristianismo. El cristianismo es lo que yo hago en secreto. El cristianismo es lo que yo hago con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Ese es el cristianismo. El cristianismo no está nada. Eso no es cristianismo. El cristianismo de verdad es el que yo vivo, el que me impacta en mi conciencia, en mis hechos y vivo de forma diaria y práctica. Ese es el cristianismo. El cristianismo es la vida diaria en la intimidad, en lo interno del corazón, no el que se presenta en el templo, porque aquí, como decimos, todos somos cristianos. Muchas personas creen ser cristianas por la doctrina que creen. Vea bien, muchas personas piensan que son cristianas por lo que creen. Y nosotros tenemos lamentablemente ese problema en nuestras iglesias. Las personas se creen cristianas por lo que creen y por lo que practican, no por lo que son. Pero Cristo, antes de creer una cosa, ya era esa cosa. Si Cristo enseñaba sobre la humildad, Él ya era humilde. Entonces, el gran problema de muchas iglesias es que ellos piensan que son cristianos porque tienen una forma de doctrina, pero murmuran de otros, odian a algunos hermanos, son capaces incluso de mandar a matar, si pudieran, a otros. Hace muchos años, tal vez unos 20, 25 años, yo miré un programa en la televisión, un programa de detectives, y resulta que un detective o un policía se disfrazó como un sicario y grabó a un diácono de una iglesia contratándolo para matar a otro miembro de la iglesia. ¿Qué le parece? Contratándolo para matar a otro miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Es que este no era diácono, no era cristiano. Mire, el problema es que muchas personas son religiosas, pero no son cristianas, porque el evangelio no ha tocado profundamente su corazón. Dicen conocer la verdad, pero no la practican. ¿Por qué? Porque odian al hermano, porque murmuran del hermano, porque quisieran matar al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Eso pasa cuando las personas realmente no se convierten al Señor de todo corazón a través del evangelio. Si usted va a una iglesia y no se ha convertido, usted no es cristiano, es religioso, porque el poder del evangelio no ha tocado todavía su vida. Cuando Nicodemo, por ejemplo, llegó donde Jesús, Cristo le dijo una frase muy famosa que todos nosotros conocemos. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo.
Y Nicodemo era un gran religioso, un religioso espectacular. Nicodemo era maestro de Israel. Probablemente Nicodemo era más religioso que usted y yo juntos. Sin embargo, a ese hombre, Cristo le dijo, tienes que nacer otra vez. ¿Y qué significa nacer otra vez? Significa comenzar de nuevo a vivir, adoptando nuevas características, adoptando las características del cristianismo, adoptando las características de Cristo. Eso quiere decir, cuando nosotros le decimos a la persona que no conoce al Señor, usted tiene que nacer otra vez, estamos equivocados, porque ese mensaje no es para los no convertidos. Ese mensaje es para el religioso que viene a la iglesia y no ha cambiado, que no se ha transformado. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted creyó y se convirtió, el evangelio lo impactó y lo está transformando. Pero si usted viene a la iglesia y es solamente aquí donde tiene cierto comportamiento y no está practicando el cristianismo, la fe del evangelio en su casa, en su trabajo, entonces usted solamente es un religioso. Usted está viviendo simplemente como las personas de afuera. Y quiero decirles, confesarles una cosa con todo mi corazón. Les quiero confesar una cosa con todo mi corazón y me disculpan, pero yo he notado que en esta congregación mucha gente está viviendo de forma mundana, sin vivir el evangelio a plenitud. Hacen lo que quieren en sus relaciones, en sus trabajos, hacen lo que quieren. Eso no es vivir el evangelio. ¿Saben qué es vivir el evangelio? Conocer el mensaje, ceñirme a él y negarme a mí mismo. Usted y yo no podemos estar haciendo lo que querramos. En fornicación, en robo, en adulterio, en mentira, en una gran cantidad de prácticas. Hermano, la diferencia entre muchas personas acá y las del mundo es que ellas vienen a la iglesia y aquellos no. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, el evangelio, y no estamos siguiéndonos al evangelio, ¿sabe qué es lo que pasa? Simplemente somos mundanos que están en una iglesia. Si el evangelio no ha impactado nuestras vidas, hermanos queridos, no estamos haciendo mucho. Tenemos que convertirnos al Señor de todo corazón. Y el que ha pecado o esté pecando, arrepiéntase. Nadie lo condena. Pero sí es el momento de decir, basta, voy a vivir el evangelio. El evangelio yo lo creo y me convierte para mi salvación. Hablo con todos. Con el que ha cometido errores, con el que ha fornicado, con el que ha adulterado, con el que ha mentido, con el que ha hecho las cosas como le da la gana, porque eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para conversión y salvación. Si usted no obedece, ese es asunto suyo. Y como siempre lo hemos dicho, por lo menos en mi caso personal, yo les digo una cosa. Yo presento el mensaje porque ese es mi deber. Vamos, vivamos el poder del evangelio. Y hagamos una cosa. Pongámonos de pie, por favor. Número 1. Apreciemos el gran valor del evangelio. Llevemos el evangelio a la vida diaria, a mis decisiones, a mi trabajo, a mi casa, a mi intimidad. Y llevemos el evangelio ahí, a lo más íntimo de nosotros, para que se demuestre que el evangelio es poder y nos volvamos famosos por nuestra santidad y nuestra entrega al Señor. El cristianismo no es venir a la iglesia, sino la práctica constante de la fe en cada detalle de nuestra vida. Número 2, compartamos el evangelio, hermanos. Si a usted le gusta lo que está viviendo, el cristianismo, le encanta, si le ha impactado Jesucristo, comparta esa buena noticia. Número 3, hagamos de nuestra congregación una congregación famosa por la práctica del evangelio.
Hermanos, hay varias personas aquí en la congregación que debemos arrepentirnos y decirle: Señor, perdónanos. Yo no lo quiero poner a usted en evidencia, porque ya usted está siendo conocido por Dios, ¿verdad? No lo quiero coaccionar ni tratar de forzar a nada, pero usted en su conciencia debe decir: sí, es cierto, dejé de honrar a Dios con mi conducta. Yo soy el primero en que pido perdón al Señor. He dejado de honrar muchas veces al Señor. Le pido perdón por tantas y tantas cosas. Dios me tiene paciencia y Dios nos tiene paciencia a nosotros, pero Dios también pierde la paciencia. El Señor también un día se cansa y dice: ya no soporto que este está fornicando, que este está adulterando, que este esté mintiendo, que este esté robando, que este esté... Ya no, Dios no va a soportar para siempre eso. Cuando usted hace lo que quiere, se honra a sí mismo primero, no honra a Dios. Pero si usted honra al Señor, hace primero lo que Dios dice, no lo que usted quiere. Entonces, vivamos el poder del Evangelio. Y los que tengamos necesidad de arrepentimiento, hagámoslo, para que de esa forma realmente demostremos que el Evangelio tiene poder en nuestras vidas. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Dejó su trono y majestad, y mis culpas Él llevó. En mi lugar mi mal pagó. Siento hoy su grande amor. Pecado vil, el